Buenos días, bienvenidos al segundo día de actividades del quinto Encuentro Nacional de Estudiantes de Lengua y Literatura Hispánicas. En esta ocasión a la conferencia magistral que nos presentará la doctora Edna Teresita Pascasio Montijo, que es Estudio sobre el Paisaje Lingüístico de dos localidades Cucapá de Baja California. La doctora es una excelente lingüista mexicana y voy a dar una pequeña semblanza de ella antes de darle la palabra. Estudió la maestría y doctorado en estudios mesoamericanos en la UNAM. Es coordinadora del programa de investigación de estudios aplicados en lenguas indígenas de Baja California. Desde la licenciatura se ha especializado en la lengua matlaltzinca, analizando sus características fonológicas y morfológicas actuales y su desarrollo histórico. Sus líneas de investigación son matlaltzinca actual y colonial, lingüística general, lingüística histórica, fonología, morfología y filología. En 2009, su tesis de licenciatura fue reconocida con el premio Noemí Quesada a las mejores tesis sobre pueblos otopames. Algunos de sus artículos han sido publicados en diversos elementos como Historia Sociolingüística de México, Lingüística Histórica en Lenguas Indomexicanas, etc. En sus publicaciones se destaca el artículo sobre pronombres en matlaltzinca, derivado de su tesis de maestría, pronombres personales independientes del protoatzinca, reconstrucción morfológica, y la publicación del diccionario de Castro 1557 y vocabulario español matlaltzinca de Roberto Escalante y Marciano Hernández. Entre sus publicaciones, que son muchas, vamos a citar nada más: Las lenguas atzincas, identificación y clasificación, diversificación y contacto lingüístico. El registro de Fray Diego Basalenque, notas en torno a la toponimia matlaltzinca y purépecha. Formación de un corpus lingüístico a partir del vocabulario castellano matlaltzinca de Fray Andrés de Castro, 1557. Es coautora de la Constitución de Patrimonio a partir del territorio y de las condiciones de la producción de la diversidad biocultural, un estudio entre zonas indígenas de Michoacán. Además, tiene notas lingüísticas sobre las lenguas atzincas, toponimia matlaltzinca, etcétera, entre muchas otras más. Le vamos a ceder ya la palabra. Es una interesante ponencia, estudio sobre el paisaje lingüístico de dos localidades Cucapá de Baja California. Le cedemos la palabra a la doctora. Muchas gracias. Primero que nada, quiero empezar por agradecer la invitación a participar en este evento. Y bueno, quiero decir pues eso, ¿no? Que es una presentación pensando en que está dirigida a justamente estudiantes de lingüística y literatura hispánica. Bueno, la ponencia, ya lo dijo la doctora Nidia, es un estudio sobre el paisaje lingüístico en dos localidades Cucapá de Baja California. ¿Pueden avanzar la siguiente? Espérenme tantito porque como que acomodé mal esto y no alcanzo a ver la... Ahí voy. La segunda, por favor. Ok. Antes de empezar, bueno, o más bien como inicio, quiero hacer dos aclaraciones, ¿no? Si bien estoy presentando yo este trabajo, quiero decir que es un proyecto que sí inició de manera individual, pero que muy pronto se transformó en un proyecto colectivo. ¿En qué sentido colectivo? Pues en que obviamente está la participación de miembros de los pueblos Cucapá y también estudiantes, además de otra investigadora. Entonces, estoy yo como parte de la UABC de la Facultad de Idiomas. Está la doctora María Isabel Martínez Ramírez del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. La señora Inocencia González, que es una autoridad tradicional del Mayor Cucapá, Antonia Torres, que también es del Mayor Cucapá, ella es encargada del Museo Comunitario, Sonia Moreno, ella es del Ejido Cucapá Mestizo, es maestra y encargada de la Escuela Primaria Indígena, y además están participando 4 estudiantes de la Facultad de Idiomas, del doctorado en Ciencias del Lenguaje y de la maestría en Lenguas Modernas, ¿no? Que son Ezequiel Reyes González, Ana Karen Fuentes, Freddy Francisco Morales y Leslie Guadalupe Ramírez.
Ahora, la segunda aclaración que es importante hacer, podemos pasar a la siguiente diapositiva. La segunda aclaración que es importante hacer es que este es un proyecto en proceso. Entonces, lo que voy a presentar es el proyecto como tal, o sea, en qué consiste. Voy a hablar sobre la metodología co-creativa que estamos utilizando, de cómo conformamos este equipo de trabajo que les acabo de presentar ahorita de manera muy breve, cuáles son los proyectos y productos derivados de este trabajo, cuáles son las metodologías para el estudio del paisaje que hemos utilizado hasta ahorita, los avances que llevamos en todo esto y reflexiones finales. Ajá. Bueno, la siguiente, por favor. Ahora, ahorita que me presentaron, pues dijeron sobre varios trabajos, tesis, publicaciones que tienen que ver con el Matlatzinca. Entonces, bueno, algo que me gustaría contar es pues sobre esta pregunta de cómo es que uno pasa del Matlatzinca al Cucapá, ¿no? Y más que nada lo quiero contar porque ha implicado diferentes formas de trabajo, porque además tiene que ver con mi experiencia, no con querer hacer una comparación entre ambos pueblos, sino con mi acercamiento metodológico y de investigación con ambos pueblos. Ajá. Bueno, las dos lenguas están, bueno, el Matlatzinca pertenece a la familia lingüística Otopame, se habla en San Francisco Xochitl, municipio de Temascaltepec, que se ubica al oeste del Nevado de Toluca. Es una zona boscosa, tiene un río, está a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar y la lengua está en riesgo de desaparecer porque quedan aproximadamente 750 hablantes. El total de la población son unos 1.200, 1.400 personas, pero como hablantes se consideran más o menos el 50%. Obviamente estas cifras son aproximadas. Ajá. El Cucapá pertenece a la familia lingüística yumana, se habla en la comunidad del Mayor Cucapá, en el ejido Cucapá Mestizo, en el Indiviso, todos estos en el municipio de Mexicali, además de algunas otras colonias, ¿no? Y zonas de algunos municipios, de algunos ejidos. Y además en Sonora se habla en Pozas de Arbizu y en Estados Unidos se habla en algunas reservaciones en Arizona, sobre todo en Somerton. Bueno, es una zona desértica, está prácticamente al nivel del mar y en este caso la lengua está todavía más en riesgo de desaparecer. Quedan aproximadamente igual, es un cálculo, pero a partir de estar hablando con la gente del ejido Cucapá Mestizo y de Cucapá el Mayor, quedan aproximadamente unos 20 hablantes en el lado mexicano. Ajá. Esto considerando gente que habla la lengua de manera fluida y gente que entiende la lengua pero ya no la habla tanto o que está en el proceso de, aún ya siendo una persona adulta, querer aprender mucho más sobre la lengua, ajá, o sea, aumentar su competencia lingüística. Bueno, la siguiente, por favor. Ok. Aquí del lado izquierdo pueden ver un paisaje que es en el pueblo de San Francisco Xochitl, donde se habla el Matlatzinca, y del lado derecho pueden ver un paisaje donde se habla el Cucapá, ¿no? Lo que ven al fondo es justamente la Sierra Cucapá, y pueden notar, es muy evidente las diferencias en el tipo de paisaje, ¿no? Pero ahora lo más importante es que no solamente se trata de que por ser distintas zonas geográficas diferentes haya, bueno, eso es evidente, ¿no? Pero además hay otras cosas que implican diferentes formas de acercarse para trabajar y de poder hacer investigación. Por ejemplo, los pueblos yumanos, incluidos los Cucapá obviamente, eran pueblos nómadas, ¿no? Durante mucho tiempo, hasta épocas recientes me refiero. En cambio, por ejemplo, los Matlatzincas están en asentamientos
que ya tienen muchísimo tiempo. Por ejemplo, en este caso, San Francisco Xochitl, hay noticias de que ya se registraba desde las relaciones geográficas. Esto es, pues se sabe que formaba parte de caminos reales de la época colonial. Ajá. Entonces, bueno, los Cucapá obviamente también ya estaban en estas regiones desde esas épocas, pero no en un territorio fijo, sino que más bien se encontraban en constante movimiento en ese territorio. Ahora, la organización pues también es muy diferente y esto lo menciono más como, otra vez, no es que quiera hacer comparaciones entre los pueblos, porque pues eso, uno no tendría por qué esperar semejanzas entre pueblos tan distintos, ¿no? O sea, no hay por qué asumir que van a ser iguales por estas etiquetas que utilizamos de pueblo indígena, sino que más bien desde cómo se acerca uno a trabajar es donde hay implicaciones. Por ejemplo, generalmente quienes estamos acostumbrados a hacer investigación en el centro y sur del país, como que tenemos estos protocolos de que buscas a las autoridades ejidatarias, a las autoridades comunales, a los delegados o a las autoridades municipales para presentarte para trabajar. En este caso es mucho más importante presentarse con las autoridades tradicionales. No que en el centro y sur del país no haya que presentarse con ellos, pero en este caso es mucho más relevante presentarse con ellos para poder estar trabajando ahí. Bueno, además también quiero aquí contar un poco de cómo ha sido el proceso para seleccionar estas lenguas para trabajar, porque es algo a lo que todos nos enfrentamos cuando estamos empezando a investigar. Cuando uno es estudiante y está tratando de elegir con qué lenguas va a trabajar, y me imagino que entre ustedes hay estudiantes que están en ese momento, uno puede pensar que, no sé, incluso hay ideas como que pues casi que la lengua te escoge, ¿no? Y o también puede haber criterios mucho más prácticos que utilizan otras personas, como qué tan lejos o no está, qué tan práctico es o no, cosas más informadas como cuál es el número de hablantes, etc. En mi caso, para trabajar con Matlatzinca fue una elección que dependió de una coincidencia académica y laboral, ¿no? Empecé a ser becaria de Yolanda Lastra, bueno, su asistente además primero en un taller de la ENA, y ella tenía un proyecto con un diccionario Matlatzinca de la época colonial, con un vocabulario. A partir de eso fue que yo empecé a trabajar Matlatzinca. Así que mi primer acercamiento fue con el Matlatzinca colonial, sin saber a qué familia lingüística pertenecía, dónde se ubicaban los hablantes, qué tantos hablantes había. O sea, eso lo fui investigando después, cuando prácticamente yo ya estaba trabajando con el Matlatzinca colonial, ¿no? Ahí la dificultad pues era que yo ya tenía ciertas expectativas de hacer una investigación en esa zona, sin siquiera haber ido a conocer y a ver si era posible, ¿no? Fui a conocer, pasé por algunas situaciones, por estos pasos de cómo se presenta uno, con quiénes puedes trabajar o no, etcétera. Y de ahí me seguí trabajando durante muchos años, principalmente con una familia que es la de Guadalupe González. Ahora, en el caso del Cucapá ha sido completamente diferente. O sea, también yo por cuestiones laborales me vine a trabajar para acá y era como pues lo más obvio que trabajara con una de las lenguas yumanas por estar en un alto nivel de desplazamiento, ¿no? Entonces ahí ya estaba un criterio para la elección, que fueran lenguas yumanas. Un segundo criterio era un poco la distancia geográfica. Digamos, yo estoy en Mexicali y el Cucapá es la región más cercana, pero además fue algo más informado con la gente. Fui a un evento que se llama el Festival Nativa, que se realiza en Ensenada, que es un encuentro de los pueblos yumanos, al que además obviamente es para todo público, y ahí ellos hacen danzas, venden artesanías, dan pláticas, talleres de diferentes tipos. En esa ocasión, Daniela Leiva, que también es lingüista y que trabaja acá, me fue presentando con la gente y les iba diciendo, hey, ella es lingüista, quiere trabajar con una lengua de acá, ¿cómo ven?
y la mayoría fue diciendo Cucapá, Cucapá, porque es en donde no hay como un investigador, un acompañante que vaya trabajando con ellos en los diferentes procesos que tienen de fortalecimiento de la lengua, de cuestiones culturales y demás. Entonces la elección fue como mucho más informada y además a partir de que la gente dijera, pues esto hace falta. Y ya después vino la parte de ir presentarme ya en la comunidad y en el ejido, y entonces se dio la apertura para poder trabajar, ¿no? La siguiente, por favor. Ok. Ahora, el proyecto de paisaje lingüístico de los Cucapá, como dije, empezó como algo individual. Ajá. Es un proyecto que realizo desde la Facultad de Idiomas, bueno, y con el apoyo de la Facultad de Idiomas de la UABC y además con el apoyo del Programa para el Desarrollo Profesional Docente. Yo registré este proyecto porque ya tenía un interés previo en el tema de paisaje. El objetivo del proyecto es registrar los nombres de lugares culturalmente significativos y las narrativas relacionadas con dichos lugares en lengua cucapá y en español. Ajá. Aquí es bien importante entender que tiene que ser en ambas lenguas. Una, porque es igual de válido trabajar la lengua indígena como tal, el cucapá en este caso, que el español hablado en cada uno de estos pueblos, porque son diferentes al español que se habla en otras regiones. O sea, eso es algo que Pedro Martín Butragueño ha señalado mucho, ¿no? La necesidad de que se trabaje el español de los diferentes pueblos indígenas. Pero ahora, en este caso además es sumamente necesario porque, como ya dije, la lengua está en un alto nivel de desplazamiento. Eso significa que quienes hablan la lengua indígena son los mayores, en este caso dije una cifra aproximada de 20 personas, y esas personas mayores no necesariamente van a poder estar yendo con nosotros a los recorridos, a recopilar información, etcétera, sino que más bien nos pueden contar cosas estando, por ejemplo, en su casa, ¿no? Ellos son quienes nos pueden dar las narrativas relacionadas con el paisaje en Cucapá, pero otras personas que ya no hablan la lengua tienen muchísimo conocimiento sobre el paisaje, sobre los lugares que son importantes. Entonces ellos nos comparten ese conocimiento en español. Ajá. Y la idea es que todo esto sirva, bueno, eso ahorita lo voy a explicar más adelante. Entonces, no solamente se trata de hacer un análisis lingüístico de los topónimos y de los geónimos o de clasificarlos, sino hay que hacer eso, pero además hay que observar y analizar los atributos y características del paisaje, además de conocer las prácticas culturales relacionadas con este y las narrativas, como dije, en cucapá y en español. Ahora, hablo un poquito de experiencias anteriores, justamente porque me interesa resaltar la aproximación metodológica que estamos siguiendo ahora. Creo que una de las primeras cosas que yo hice en campo con los matlatzincas fue sobre toponimia matlatzinca. Lo hice de la peor manera, que fue recopilar una lista de nombres de lugares ahí sentada en el patio, ¿cómo se llama? Con una persona, sin tener nada relacional, o sea, simplemente los nombres y preguntando y eso qué significa, y los nombres los había tomado de una lista que ya estaba publicada por otro investigador, por Roberto Escalante. Entonces, de esa manera yo lo único que obtuve sí fue una lista de nombres de topónimos y geónimos que clasifiqué de acuerdo a significados, que analicé morfológicamente, pero que ni supe dónde estaban esos lugares ni por qué eran relevantes. Ajá, esa no es una buena aproximación. Ahora, posteriormente trabajé con toponimia en un documento colonial que se registró en Basalenque en 1640. En ese caso, ya fue algo más contextualizado porque trabajé también con un historiador. Entonces, él tenía la información como del contexto cultural, la parte histórica, yo también tenía cierta información histórica y fuimos viendo el análisis lingüístico, pero en relación a este contexto social y cultural de la época. Eso ya tuvo mucho más sentido. Ahora, también participé en la línea de patrimonio biocultural del INA, del proyecto de etnografías del INA,
y con el equipo Michoacán. Y ahí abordamos el tema del territorio y el paisaje de esta manera relacional con pueblos de Zitácuaro, Michoacán, que eran otomís y eran mazahuas. Ajá. Igualmente, en estos casos, las lenguas están en riesgo, en un alto nivel de desplazamiento, entonces había que recopilar información tanto en español como en la lengua indígena, y de hecho hubo poca información en la lengua indígena, más con mazahua, porque ahí tiene mucho más vitalidad la lengua. Con otomí en ese entonces, por las temporadas que hicimos de campo, no fue posible recopilar muchos datos en la lengua. Ahora sí ya hay gente que se está dedicando exclusivamente a esa lengua y que está sacando más datos, ¿no? Bueno, más información. Bueno, ahora, al trabajar con el proyecto de etnografías de Lina, lo que hicimos fue hacer algo mucho más completo, ¿no? O sea, fue esto, reflexionar sobre los paisajes en particular, ver cuáles son las prácticas culturales relacionadas, qué narrativas hay alrededor de eso. Uno hace recorridos, pero va escuchando todas las pláticas que se detonan, va escuchando las historias familiares, la historia del pueblo. Eso es lo que surge cuando se está trabajando paisaje, ya con este otro tipo de acercamientos. Ajá. Entonces, los nombres de los lugares nos dan información acerca de estos diferentes paisajes, porque muchas veces morfológicamente son distintos, es decir, podemos tener una parte de la palabra que se comparte, por ejemplo, en Cucapá estaría la raíz wi, que refiere a cerro, a piedra, etcétera, y después vienen otros morfemas que acompañan esas palabras, que puede ser que hay un hoyo en la piedra o en el cerro, o que hay una ventana, o que hay, es decir, se construye a partir de una misma base, y ahí ya podemos ver que el análisis lingüístico nos da información, pero ya la relacionamos con una cuestión cultural, con histórica, etcétera. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok. Ahora, la siguiente pregunta es ¿por qué el paisaje? ¿No? Y bueno, aquí quiero decir que, pues bueno, quienes estudiamos principalmente en la ENA, pero ahora ya es algo más generalizado y no necesariamente por estudiar en la ENA están esas concepciones, pero bueno, como que siempre estamos cerca de las cuestiones antropológicas, y digo cerca porque no es que aprendamos sobre, pero sí estamos cerca. Y muchas veces nos toca trabajar con profesores que nos enseñan que la lengua, la cultura, la historia están juntas. Ajá. Pero también al mismo tiempo como que analíticamente los separamos. O sea, hay una carrera de lingüística, hay una carrera de antropología física, una de antropología social, etc. Entonces, analíticamente separamos todo esto, aunque aprendamos que se trata de algo que está relacionado. Y ahora, la cuestión es cómo nosotros nos ubicamos en eso al investigar y al trabajar, porque muchas veces creemos que podemos hacer cosas de la lengua en aislado. Y no me refiero solo al análisis lingüístico, sino también a que, pues, queremos hacer algo de fortalecimiento lingüístico, queremos hacer un taller de la lengua, queremos no sé qué, y muchas veces no funciona porque lo estamos viendo de manera aislada. Aquí les quiero contar que tuvimos la oportunidad de Ezequiel Reyes y yo de platicar con Paula Kulik y Becky Stevens, que son hablantes de Cucapá de Somerton, Arizona, en el Arizona Western College. Ellas ahí imparten una clase de Cucapá, entonces fuimos a platicar con ellas. Ellas nos estuvieron contando, ¿no?, que trabajaban con la lengua, con la cultura, etcétera. Y en mi cabeza, por más que tuviera estas nociones de que la lengua, la cultura y la historia van juntas, incluido el paisaje y la identidad, al mismo tiempo como que yo esperaba un trabajo por separado de parte de ellas. Y entonces me estaban contando que trabajaban la danza, que daban clases de cantos y demás, y yo les pregunté, ¿y es ahí donde además les dan clases de la lengua? O sea, yo pensando en una clase de lengua como, no sé, un taller de lengua en específico por separado. Y me preguntaban como que qué, y yo sí es ahí,
o si aparte dan las clases de lengua o cómo enseñan lo de la lengua. Y de verdad fue muy chistoso porque las dos como que se voltearon a ver entre ellas como de, ¿y esta de qué está hablando? Y entonces voltearon a decirme a mí, pues es que es la lengua, la cultura, todo va junto, o sea, lo enseñamos todo. Y entonces, pues sí, o sea, en términos teóricos uno puede pensar y tener claro y hasta estarle diciendo a los estudiantes que sí, la lengua y la cultura están sumamente relacionadas y también la identidad, la historia y no sé qué, pero de pronto por nuestra formación, que es como separando todo, creemos que también eso va a estar separado, ¿no? Al trabajarse incluso desde las mismas comunidades. Entonces, bueno, les cuento esto porque pues no se tiene que trabajar separado, se puede trabajar junto y así va a tener mucho más sentido, ¿no? Entonces, el paisaje está atravesado por todos estos elementos, está conformado, de hecho, por la lengua, por la cultura, por la historia, por la identidad, y por eso es un tema que puede ser muy productivo, muy importante. Ahora, para hacer actividades de fortalecimiento lingüístico necesitamos que sea así. No se puede hacer un taller de la lengua en aislado, sin conocer todo lo demás, porque entonces deja de ser pertinente de qué hablar. O sea, lo que se está buscando es que la lengua recupere sus espacios de uso, sus temáticas, que además amplíe todo lo que se nombra de lo que se habla. ¿A qué me refiero que se amplíe? En cualquier lengua se puede hablar de lo que sea, ¿no? Pero obviamente va a depender de nuestras prácticas culturales. Si hay temáticas nuevas que ya no se viven desde la lengua indígena, como todo lo que tenga que ver con la tecnología, pues entonces se va a ir dejando de usar la lengua para esos temas. En cambio, si la gente se apropia de nuevas tecnologías y de todo eso desde su propia lengua, entonces la lengua va a ampliar léxico, va a ampliar nuevas fórmulas para referirse a eso. Entonces, el fortalecimiento lingüístico tiene que ser no solo centrándose en la lengua en aislado, sino centrándose en las prácticas culturales que también se están desplazando en paralelo con la lengua. Además, entonces, no solo es que se esté dejando de hablar la lengua, sino que también se va dejando de conocer sobre el territorio, sobre la comida, sobre la medicina tradicional, etcétera. Entonces, la mejor manera de ir recuperando usos de la lengua es también recuperarlo en conjunto con estos otros conocimientos y saberes, ¿no? Aquí estoy poniendo la fotografía de un pectoral de Antonia Torres porque también muestra de manera muy clara cómo el paisaje atraviesa todo. Eh, Antonia hizo este pectoral y de hecho se acaba de ganar un premio con él. Y lo que ella explica es que cada pectoral cuenta una historia. Y en este caso, este pectoral es una representación del Cerro del Huixpá, que es el Cerro del Águila. Y su mamá, la señora Inocencia, le contaba que a ese cerro llegaban muchísimas águilas de estas que tienen el cuello blanco. Y ese cerro es sagrado para los Cucapá. Entonces, bueno, lo que están viendo aquí es que la mamá Inocencia le contaba a Antonia esta historia, ¿no? Que tiene que ver con los conocimientos y saberes, con las prácticas culturales, con qué es sagrado para ellos, por qué ese espacio geográfico es relevante. Esto se lo contaba Antonia en español, pero Inocencia lo contaba en español principalmente, pero a Inocencia también se lo contaron en Cucapá. Entonces se utiliza la lengua para la transmisión de esos conocimientos. Lo que está representado es tal cual un paisaje a partir del conocimiento de los saberes de Antonia y de su madre, pero además está representado en un pectoral, que es una práctica cultural sumamente importante para los Cucapá. Ajá. Esto es algo que aprenden a hacer las mujeres de generación en generación. Y entonces vemos cómo justamente en este ejemplo en concreto vemos paisaje, vemos lengua, vemos historia, vemos identidad y vemos cultura. Ajá. Podemos ir a la siguiente, por favor. Bueno, ahora, ¿qué es esto de la metodología co-creativa? Bueno, la metodología co-creativa implica que bueno, más bien les voy a decir un poco desde dónde viene estas inquietudes de utilizar la metodología co-creativa y después les voy a decir por qué llegamos a eso.
La investigación con Matlatzinca fue a partir de participar en proyectos académicos y de mis intereses, es decir, yo quería trabajar fonología, yo quería trabajar lingüística histórica, yo quería trabajar con documentos coloniales. Y obviamente ese proceso lo fui socializando y lo fui compartiendo con gente de la comunidad. Ajá. Los resultados los compartí, los libros los repartí, e incluso he tenido la oportunidad de platicar sobre eso en algunos talleres o de pues dialogar siempre en trabajo con otros colegas que son de la comunidad. Ajá. Pero surgió desde mis intereses y por participar y por mi formación académica. Tenía que ser una tesis de licenciatura, una de maestría, una de doctorado. Ajá. Ahora, pero tenemos, al ir trabajando con eso, pues fui entendiendo muchas otras cosas, ¿no? De las que vamos a hablar. Cuando uno quiere hacer cosas de fortalecimiento lingüístico, no solo es importante que estas temáticas que abordemos sean culturalmente relevantes y que además no se trabaje con la lengua en aislado, ¿no? Que es lo que acabo de decir. Además, todas las acciones que se hagan, todos los proyectos para que funcionen, deben de surgir desde los miembros de las comunidades de habla de estas lenguas. Entonces, cuando como investigadores lo que queremos hacer es decir, oigan, vengo a proponerles un nido de lengua, pues hay que ver, ¿no? O sea, se tendría que socializar muchísimo, tendría que haber una parte de sensibilización, un diálogo con la gente, y si ellos se interesan y entonces se apropian del proyecto, va a tener tal vez oportunidad de funcionar. Pero si uno llega como externo a querer hacer esas cosas, así como haces una fonología, es decir, como externo llegas y a partir de tus intereses lo quieres plantar ahí, no va a funcionar, porque no es algo que la gente esté queriendo hacer. Y solo los hablantes de las lenguas y los miembros de las comunidades hablantes son quienes pueden regresarle la vitalidad a la lengua y regresarle los espacios de uso. Me refiero en comunidad. Ajá. Ahora, por otro lado también, pues muchos investigadores somos externos a las comunidades y entonces mi pregunta empezó a ser, ¿cómo hacer investigaciones que sean pertinentes siendo externa? ¿Y a qué me refiero con pertinentes? Muchas veces hacemos investigaciones centradas en un morfema, en un fonema, en algo incluso fonético. ¿Y de qué le va a servir a la gente? Es decir, si no hay un diálogo previo de por qué eso se puede después aplicar en algo en concreto, va a ser muy difícil que sirva. Y ahora lo digo yo trabajando desde esa manera desde hace muchos años, en las que no hice esos diálogos previos, sino que iba trabajando a partir de mis intereses. Ahora, he tenido la suerte de tener colegas de la comunidad y ellos son los que le han dado utilidad a eso que he hecho. Entonces, a lo que yo me empecé a enfrentar fue a que nos forman con una idea de que como si no hubiera investigadores locales en las comunidades, como si la investigación que fuéramos a hacer no les fuera a servir, ¿no? O sea, nos dicen, ¿para qué vas a regresar tu artículo de fonología? ¿Para qué vas a regresar tu artículo de pronombres si la persona con la que lo trabajaste no entiende eso de morfología o de fonología? Bueno, esa es una postura muy arrogante y además ya muy fuera de la realidad. Igual y a los nuevos estudiantes no los están formando así, pero a nosotros sí nos tocó un poco ese tipo de comentarios, ¿no? Ahora, yo desde que me estaba todavía formando, empecé a tener colegas en formación que son de la comunidad, como Leonardo Carranza, Lucía Martínez Molina, después Daniel Hernández. Y entonces, casi muy desde el principio fue como que, a ver, estás hablando de fonología, pero esto que estás diciendo, sí, no nos funciona, yo creo que tal. Es decir, tuvo que haber un diálogo desde muy al principio. Y además, pues también ellos tienen, no sé, una maestría, un doctorado, son profesores, etcétera. Ajá. Por otro lado, tengo varias amigas que también estudiaron lingüística, que hablan otras lenguas como el mije, que son excelentes fonólogas y demás. Y yo me ponía a pensar, ay, es que a mí me encanta la fonología, ¿qué hubiera pasado si yo hubiera escogido el mije? Porque ella es excelente haciendo fonología. Y no se trata de demeritar el trabajo propio, ¿no? Sino de que
yo no me atrevería en ese contexto a hacer algo de fonología que no pasara por un diálogo con esta amiga, ¿no? O sea, para saber qué es lo relevante, qué es lo que hay que hacer. Entonces, ¿a dónde voy con todo esto? Que yo me estuve preguntando eso, ¿cómo entrarle a hacer investigación de una manera en la que no sea impongo mi tema o lo llevo porque es mi interés y ya, sino más bien pregunto qué puedo trabajar? Ajá. Es decir, llevas una propuesta, por ejemplo, en este caso, hey, yo quiero trabajar paisaje, quiero investigar esto, consiste en esto, pero quiero saber, uno, si a ustedes les interesa que lo haga, si creen que es necesario y que va a ser útil, y además, ¿qué quieren ustedes que haga con esto, que sea aplicado, que sea necesario, que se quede con ustedes y que tenga una utilidad? Ajá. Entonces, ahora el acercamiento ha sido a partir de una pregunta de, yo ofrezco esto que sé hacer, que puedo hacer, que me gustaría hacer, pero quiero saber si ustedes quieren que lo haga y si les sirve. Ajá. Luego, tenemos aquí también una cuestión de quiénes cuentan como coautores o no. Estamos muy acostumbrados por esto de las tesis en diferentes grados, por el SNI, por todo lo que quieran, a las autorías individuales, cuando en realidad es bien raro en nuestras áreas trabajar de manera individual. Tal vez con español se puede, pero con lenguas indígenas y siendo externos a las comunidades más, no se puede. ¿Y quiénes cuentan o no como coautores y en qué casos? Es decir, hay un investigador que está trabajando una lengua indígena. Lo trabaja con una persona que habla la lengua y además tiene un becario. Y el becario le hace miles de fichas bibliográficas y le transcribe y le ayuda a organizar datos y etcétera. Y entonces el becario queda como coautor y el hablante queda como agradecimiento. Y entonces, ¿qué estamos haciendo? O sea, ¿qué es válido para ser coautor y quiénes son válidos para ser coautores y quiénes no? O sea, ¿por qué estamos trabajando con estas exigencias tan individuales de las autorías? Pero además, ¿quién quiere ser coautor de qué? Porque, por ejemplo, en este equipo de trabajo que estamos formando, quién quiere ser coautor de un artículo que va a aparecer en tal revista, ¿no? O sea, ahí quién sería autor o coautor, etcétera. Pero si se trata de un folleto informativo de recorridos de la lengua, pues entonces, ¿quién tendría que ser autor? Pues la persona, en este caso Antonia Torres, que es la que tiene el conocimiento, que hace los recorridos, con quien trabajamos todo eso. Y entonces uno queda, si acaso, como colaborador, aunque hayamos trabajado en conjunto, ¿no? Pero entonces, estas cosas de las autorías también se tienen que dialogar y se tienen que reconocer, y no es algo nuevo. En la época colonial se atribuían todos los documentos coloniales en lenguas indígenas a un solo fraile, cuando obviamente tenían todo un equipo de trabajo. Ajá. Entonces, eso hay que reconocerlo. No hay autoridades individuales al estar trabajando con lenguas indígenas. Lo que cambia es qué peso le damos a cada parte y además de qué es más cómo es más pertinente repartir estas cuestiones de autorías, ¿no? Pero bueno, esa fue otra de las inquietudes que estaba en juego. Entonces, al final quisimos buscar una nueva relación, una nueva manera de investigar en la que reconociéramos que todos estamos participando en la producción, en la creación de lo que estamos generando. Ajá. Entonces, bueno, Isabel Martínez Ramírez es la que propone esta parte de la coproducción y de la cocreación, en este caso en el proyecto, o sea, ya en concreto, obviamente ella se basa en otros autores, ¿no? Pero bueno, entonces, ahora quiero hablar de la formación del equipo. Me voy a apurar porque sí se me está yendo el tiempo. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Ok. Están participando del Mayor Cucapá, Inocencia González, que es autoridad tradicional, Antonia Torres, que es la encargada del Museo Comunitario. Ambas además son artesanas, hacen pectorales y además tienen muchísimo conocimiento sobre cocina, medicina tradicional, etcétera. O sea, son pues personas muy importantes que están compartiendo esta experiencia con nosotros. Ahora, ¿podemos pasar a la siguiente?
en el ejido Cucapá Mestizo hemos trabajado con la señora Margarita Valenzuela Portillo y también con Sonia Moreno Portillo. La señora Margarita Valenzuela es pues, la última hablante de este ejido en particular, de la lengua Cucapá, y Sonia Moreno Portillo ella vive en Cucapá Mestizo, pero además es la encargada de la escuela primaria indígena que se encuentra en el Mayor Cucapá. Entonces con ella hemos estado trabajando lo de paisaje, pero también cuestiones de enseñanza de la lengua. Ahora, quiero aquí hacer hincapié en algo muy importante. Nos han dicho en repetidas ocasiones, yo solo puedo hablar por parte de mi historia y mi familia, no puedo hablar por todos los Cucapá, no puedo dar cuenta de todo lo que conciban o digan o conozcan o sepan los Cucapá o de toda su historia. Es decir, ellas mismas nos dicen, yo solo puedo hablar desde mi perspectiva, y además cuando se trata, por ejemplo, de hablar sobre mitos o sobre cuestiones relacionadas con sitios sagrados, también nos han señalado varias veces, cada persona te lo puede contar diferente. Entonces, ellas no están pretendiendo darnos el conocimiento de todos los Cucapá y nosotras metodológicamente tampoco estamos pretendiendo hacer un estudio que concluya en este es el paisaje de los Cucapá como si fueran una unidad. O sea, eso no existe, ¿no? Más bien se trata de trabajar en este caso desde ángulos, desde cada familia o tribu, como les nombra, bueno, como muchas veces se refiere esta Sonia Moreno. Ajá. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Aquí estamos Isabel y yo. Isabel está haciendo el proyecto de laboratorios de historia indígena contemporánea, donde lo que le interesa es cómo construir desde estas perspectivas co-creativas el conocimiento sobre la historia, obviamente desde, no como tal desde la perspectiva única de la población indígena, porque nosotros no podemos tampoco pretender eso, sino justamente desde algo que se construye entre las metodologías y teorías de la historia y el conocimiento, los saberes y las propias metodologías locales. Ajá. Entonces es una construcción pues así, que articula desde los dos lados y por eso tiene una perspectiva co-creativa. Ajá. Ahora en la siguiente, por favor, quienes tenemos aquí es a Ezequías, Ana Karen, bueno, Ana Karen creo que tomó la foto, Freddy y Leslie, que son los estudiantes de la facultad. Aquí es importante decir que también a través de ellos y de los proyectos que están desarrollando, están involucrados otros profesores, porque cada uno de ellos, yo los apoyo con la parte de lengua indígena, de trabajo en campo, etcétera, pero ellos también se apoyan, dependiendo de cada proyecto, de profesores de la facultad que trabajan en enseñanza de lenguas o traducción. ¿Podemos pasar a la siguiente? Ok. Lo que hicimos entonces fue presentarnos, proponer este proyecto de paisaje, ver si había interés, si lo consideraban relevante y si querían que lo hiciéramos. La respuesta fue que sí, o sea, sí les interesa que se trabaje, pero además en este diálogo de ¿y ustedes qué quieren que hagamos como producto en concreto? Surgieron dos necesidades específicas. Antonia Torres, que ofrece unos recorridos desde el Museo Comunitario, nos dijo que quería que la apoyáramos con la elaboración de un folleto sobre los recorridos. Y por otro lado, Sonia Moreno nos dijo que quería que la apoyáramos con un, ¿cómo se llama? Con materiales didácticos, pero que fueran sobre justamente paisaje, parentesco, historia, animales, es decir, cuestiones culturales, pero que fueran materiales didácticos para enseñar la lengua Cucapá. Entonces, digamos que estos primeros diálogos nos llevaron a eso, de sí va la investigación sobre paisaje y hacerla en conjunto, pero además esto, queremos este folleto y queremos estos materiales didácticos. ¿Podemos ir a la siguiente? Ahora, para las metodologías que utilizamos ya para el estudio del paisaje en concreto, nos estamos basando en la cartografía participativa y las narraciones que acompañan esas cartografías.
recorridos y obviamente las narraciones que acompañan estos recorridos, historias de vida, historias familiares y además trabajo de archivo. Ajá. ¿Por qué historias de vida, historias familiares? Porque la gente al contar de su familia cuenta de dónde viene su familia y dónde ha estado y dónde vive en la actualidad. Ajá. Bueno, podemos ir a la siguiente. No sé si se pueda, es un videíto, pero no sé si se pueda ver. Bueno, aquí en este caso, no, creo que no se va a poder poner. Sonia Moreno terminó de hacer su mapa, es decir, solicitamos mapas con la pregunta ¿dónde viven los Cucapá? Y a esta pregunta, cada una de las personas fue haciendo como respuesta pues un dibujo, ajá, a partir de lo que consideraron relevante de dónde viven los Cucapá. Entonces, en este caso, Sonia Moreno está haciendo este dibujo, es lo que se vería en el video, pero el video no se va a alcanzar a ver. Y nos cuenta al final cómo se llaman los distintos lugares y además da un nombre para su mapa, ¿no? Que en este caso es donde viven los Cucapá. Y podemos pasar a la siguiente. Ahí pueden ver el dibujo que estaba haciendo Sonia Moreno. Entonces, como les decía, el paisaje está atravesado por todo, o el paisaje atraviesa todo. La lengua, la cultura, la historia, etcétera. Y el paisaje es por sí mismo diacrónico, es por sí mismo histórico. Cuando la gente piensa en el paisaje relevante, no solamente va a pensar en el presente, sino que siempre va a estar distintas temporalidades involucradas. En este caso, Sonia Moreno hizo este dibujo y como puso además los nombres de los lugares para cada cerro, nombró el mapa en conjunto. Y algo que nos llamó la atención fue que lo que se estaba representando no es una forma de vida que nosotras estuviéramos viendo en el presente. Entonces nos dijo, no, eso ya cambió, ya no es así, ¿no? Pero su respuesta a la pregunta, ¿dónde viven los Cucapá? La primera fue esa. Ajá. ¿Podemos ir a la siguiente? Aquí ya nos dijo cómo había cambiado el territorio, ¿no? Que estaban las parcelas, que es lo que se ve del lado derecho abajo, las mismas montañas que veíamos en el primer mapa, y si se dan cuenta aquí ya hay casas y además en la parte inferior derecha está un canal, ya no está el río como tal, y en la parte inferior al centro ya está la carretera, entonces ya hay un cambio. Y también dijimos, bueno, pero como que se parece y no se parece a lo que hay ahora, y entonces hizo un mapa más, que es la siguiente, por favor. En este caso ya lo que pueden observar es una distribución mucho más urbanizada de las casas y ya no aparece la carretera y ya no vemos el canal ahí, ¿no? Ni el río. La perspectiva es mucho más pequeña, está más centrada en esta zona, pues como ya urbanizada del ejido, en particular del ejido Cucapá Mestizo, y ya ahí están las casitas, ¿no? Ahora, al hacer todos estos mapas, Sonia nos fue contando sobre su historia de vida y justamente eso es lo que nos interesa. Si nosotros vemos estos dibujos solos por sí mismos, no nos dicen, bueno, nos dicen, pero no nos dicen mucho. Al tener estos dibujos en relación a toda la narrativa que los acompaña, es que entonces tenemos más información o más comprensión sobre el paisaje. En este caso se trató de su historia familiar y aunque el dibujo representa una región, nos habló desde familiares que venían desde Somerton en Arizona, también de otros que se asentaron en Pozas de Arvizu y que después ya llegaron a la zona de Baja California, donde están el ejido y la comunidad, para finalmente quedarse en la región del ejido Cucapá Mestizo. ¿Podemos ir a la siguiente? Aquí lo que tenemos es el mapa que elaboraron Inocencia González y Antonia Torres. Primero fue estar platicando sobre cómo era antes la zona, cómo vivían, etcétera. Después ya les pedimos que si podían hacer el mapa con la misma pregunta, ¿dónde viven los Cucapá? Y en este caso quien dibujó fue Antonia Torres, pero su mamá le fue diciendo qué dibujar y entre las dos pues ya iban decidiendo cómo y qué dibujar.
Otra vez, aquí tenemos las mismas montañas que habíamos visto en los dibujos de Sonia, y también al hacer los dibujos estuvo todo el tiempo acompañando una narrativa de la historia familiar. En este caso, por ejemplo, vemos esta área donde hay unas palmeritas del lado derecho, que para Inocencia es muy importante porque ahí sucedieron cosas con su familia y además ahí viven unos parientes, es decir, cada quien va a representar lo que le es relevante desde su perspectiva y desde su historia. Ajá. Podemos ir al siguiente mapa. Bueno, acá Sonia Moreno nos pidió que también fuéramos a trabajar a la primaria. Y pues para nosotros fue muy bueno, obviamente, porque pues también podíamos sacar o como observar otras perspectivas del paisaje. Este dibujo, bueno, la primaria es una primaria indígena que tiene un salón para primero, segundo y tercero de primaria y otro salón para cuarto, quinto y sexto. O sea, es una escuela multigrado. En este caso trabajan temas que tienen que ver con la lengua y la cultura cucapá, y los niños ya sabían muchos de los nombres de los lugares y sabían también pues nombrar la casa, el río, etcétera. Aquí nuevamente pueden ver las montañas que veíamos en los dibujos de Sonia y de Inocencia y Antonia, y los niños pues dibujaron sus casas, o sea, más allá de dibujar cómo están distribuidas las casas en el ejido o aquí en este caso en la comunidad, fueron poniendo sus casas y poniendo sus nombres. Ajá. También al lado derecho aparece el canal, bueno, el brazo del río Colorado que pasa por ahí, que es el río Hardy, y pusieron ¿cómo se llama? El Cerro Prieto, que está del lado derecho abajito del sol, y aparte pusieron el Cerro del Águila también, que es el que ha estado presente como en el pectoral de Antonia y en muchos de estos dibujos, ¿no? ¿Pueden poner el siguiente, por favor? La siguiente. Este dibujo es muy bonito. Los niños se dividieron en dos equipos, pero hubo un niño con el que nadie quiso trabajar, pobrecito, y él hizo solito su dibujo. Y entonces aquí lo que está muy interesante es que él no dibujó las montañas, sí está dibujando el río, pero a su dibujo le nombró Wishpa, que es el Cerro del Águila. Entonces, no es que esté dibujado el cerro, pero sí está representado porque así le nombró a su dibujo. Ajá. Además, dibujó su casa y sus animales. Eso fue lo que más le interesó. Él es un niño más chiquito. Bueno, podemos ir a la siguiente. Aquí lo que muestro es una foto de un lugar donde le dicen el Cerro de la Ventana. Aquí como trabajamos fue a partir de un recorrido que nos dio Antonia Torres, que es parte de la elaboración del folleto. Este es el recorrido que ella ofrece desde el museo, y al hacer el recorrido, al igual que con los dibujos, nos fue contando historias familiares. Cómo es que ella conoció esos lugares, qué es lo que le contaban su mamá y otros parientes, cómo se llaman esos lugares en la lengua indígena. Aquí es importante porque aunque Antonia no habla la lengua cucapá, sí conoce los nombres de estos lugares, ¿no? Y eso nos dice justamente de que pues tenemos que trabajar todo lo que tenga que ver con lengua y estos recorridos de manera conjunta, ¿no? O sea, es importante que esos nombres permanezcan a pesar de que alguien ya no hable la lengua de manera fluida. Bueno, podemos ir a la siguiente. Ok. Sonia Moreno organizó un taller de Shakira en el ejido Cucapá Mestizo y me invitó como para hacer para ir tomando fotos, para ir conviviendo, para conocer a su familia. Y en un momento dado, así tal cual, me dijo, pues ponte a trabajar con mi tía en lo que estás aquí, que estás viniendo, para hacer una genealogía de la familia. O sea, nosotros queremos nuestra genealogía, saber quiénes son los parientes, cómo se llamaron, cómo están relacionados. Aquí la exigencia es que yo tengo que regresar esas genealogías, ¿no? Que están en un proceso, está la información recopilada, pero falta darles un formato para regresarlo. Ahora, ¿qué es lo que fue pasando? Que conforme platicábamos sobre esas genealogías, salían lugares, como yo crecí acá, yo nací allá, mi mamá nació acá,
Y esos lugares, pues obviamente son los que nos van mostrando pues un paisaje, pero en relación a una historia familiar. Entonces, esto también sirvió como otro tipo de metodología para acercarse al paisaje. ¿Pueden poner la siguiente, por favor? Aquí este mapa es el que resultó después de todas esas pláticas sobre, sobre las familias. Es muy diferente a los que habíamos estado viendo. Aquí están representados varios de los ejidos en donde había población Cucapá, donde actualmente hay población Cucapá y la comunidad del Mayor Cucapá. Además, Sonia fue poniendo notas como aquí ya no era zona Cucapá, pero ya no hay Cucapás. Aquí están los Cucapás que son mestizos, acá estaban los Cucapá que eran puros, acá están en la comunidad de Cucapá el Mayor, acá está la Poza de las Lisas, que es lo que pueden ver como un laguito del lado a la izquierda abajo. Este lugar es muy importante porque ahí iban a pescar, pero además en esa región nacieron algunos de los miembros de su familia y de otras familias o tribus de los Cucapá. Ahora, este mapa tiene una distribución que, claro, es aproximada, igual que los otros, pero al estarlo haciendo, pues la misma Sonia decía, bueno, aquí voy a poner esto, pero está mucho más al sur, aquí voy a poner esto, pero tal cosa. Y también iban hablando de los nombres de los lugares, ¿no? Incluso es un mapa que también tiene una perspectiva histórica porque era aquí se le llamaba el 1 porque fue la primer asentamiento, pero no tanto de población Cucapá, sino que cuando fueron asentamientos ya establecidos fue por chinos que estaban trabajando en el cultivo de algodón, en el cultivo de otras cosas. Entonces ahí es donde les llamaban el 1, el 2, el 3. Ya después, cuando se fueron organizando como ejidos y comunidades, ya cambiaron los nombres y ya fue donde se fueron asentando los Cucapá. Entonces, también es un mapa que tiene la perspectiva histórica. La siguiente, por favor. Ok, y voy a tratar de ir cerrando. Prometo que ya no falta mucho. Aquí lo que tenemos, bueno, lo que quiero hablar es cuáles son los avances en los proyectos y productos, ¿no? Hemos avanzado en el estudio del paisaje. Todo esto tendría la finalidad de que se vuelva no un estudio por sí mismo, como una investigación sobre el paisaje es así o es asá, sino más bien que en última instancia tenga materiales para la enseñanza de la lengua, pero entonces, o para, no sé, para apoyo a la lectura, para diferentes cosas que funcionen para el fortalecimiento de la lengua. Entonces, aquí muestro estas dos fotos porque pueden ver cómo en el dibujo, que es de los niños, también aparece el Cerro del Águila, que es el que está en la parte superior, con este cuellito blanco. También vimos el pectoral de Antonia y aquí en la foto pueden ver el Cerro del Águila con su piquito, ¿no? Entonces, bueno, ya ahí al ir viendo cómo está la distribución geográfica, al ver los mapas, al ver los nombres de los lugares, es como se va construyendo toda la información, el análisis sobre el paisaje. Ahora, podemos ir en eso estamos avanzando, pero todavía no tenemos resultados como tal, por ejemplo, del análisis morfológico o de cuestiones lingüísticas propiamente. De hecho, lo que nos falta es la parte de ir con la gente mayor que no nos puede acompañar al campo o que muchas veces no sabe dibujar, como la señora Margarita o Inocencia que no se animó a dibujar, pero que ellas nos pueden dar los relatos en la lengua Cucapá. Esa es la parte que nos falta, ¿no? Podemos seguir con la siguiente. Ok, en este caso, en lo que hemos ido avanzando es con el folleto sobre el recorrido. Recientemente ya Antonia nos dijo qué elementos quiere que aparezcan en el folleto. Estamos como organizando una idea de cómo se puede presentar. Ya hicimos el recorrido, tomamos las fotos y lo que tenemos que hacer pues es un primer borrador, ver si le gusta o no a Antonia o qué le cambiamos, ella qué información precisa quiere que esté. Van a aparecer los nombres de los lugares en la lengua. Aquí quiero decir algo muy importante. Nosotros como parte del estudio del paisaje habíamos previsto que hubiera un mapa georreferenciado como parte de las metodologías para trabajar paisaje.
Pero algo que surgió fue, ¿para qué? Nosotros no lo necesitamos. O sea, nosotros conocemos, sabemos dónde están los lugares, tenemos la información sobre estos espacios. ¿Por qué necesitaríamos un mapa para localizarlos si nosotros ya lo sabemos localizar, ¿no? Entonces, obviamente aquí otra vez nos enfrentamos a la situación en que el mapa georreferenciado era una necesidad externa, pero no una necesidad interna. En muchas comunidades sí se considera que quieren mapas georreferenciados. Eso fue algo que hicimos entre varios compañeros matlatzincas, colegas, unos recorridos para sacar mapas georreferenciados. En este caso no se consideró necesario y por otro lado no se quieren hacer públicos esos puntos georreferenciados por proteger estos sitios sagrados y sitios arqueológicos. Ajá. Bueno, ahora la siguiente diapositiva. Aquí, como hemos estado trabajando, nos dimos cuenta de que para hacer, que no solo se trata de hacer materiales didácticos para la enseñanza de la lengua, que no es algo en automático, ajá, que hay una problemática mucho más profunda que se debe de atender. Entonces, Ezequías Reyes está trabajando una tesis de doctorado que tiene que ver con los significados que están relacionados con educación indígena, educación bilingüe, pero desde los docentes que han dado la clase de Cucapá en la escuela primaria indígena de ahí del Mayor Cucapá. Esto tiene relevancia porque dependiendo de qué es lo que conciben como educación indígena los docentes de la lengua y además de cómo ellos valoran su propia lengua, es que va a haber implicaciones en su práctica docente y en el aprendizaje de la lengua en el aula. Ajá. Esta es una lengua que ya no se aprende en casa, entonces la posibilidad es aprenderla como con enfoques específicos para hablantes de herencia o incluso ya como L2, pero apostando a que más adelante pueda recuperar los espacios de uso en casa y que vuelva a ser una lengua materna. Freddy Morales está trabajando con secuencias didácticas, Leslie Ramírez está trabajando, apenas está empezando, va a trabajar con la cuestión, ahí sí ya de materiales didácticos, pero si se dan cuenta ya hay como algo mucho más estructurado en diferentes niveles, ¿no? Ana Karen Fuentes Rodríguez está trabajando con la traducción de unos textos que fueron recopilados por Crawford ya hace tiempo en Arizona. Esos textos son, pues bueno, narraciones de los Cucapá de Arizona que están en inglés y en Cucapá, pero en un Cucapá que está registrado con las convenciones que Crawford consideró y que además es de otra variante dialectal. Entonces, aquí la cuestión es que esos textos no son accesibles para los Cucapá de acá, porque no entienden esas convenciones de escritura, porque es otra variante dialectal y hay que trabajarla, no es que haya una comprensión inmediata, y además porque, ¿cómo se llama? La otra parte está en inglés. Entonces, desde ahí es que es pertinente hacer la traducción al español como para poder volver a familiarizarse y además poder reconocer esta variante dialectal y familiarizarse con estas narraciones, ¿no? Lo que nos dice, por ejemplo, Sonia Moreno, es que sí esas narraciones están relacionadas con algunas que ellos conocen, pero que cree que ya no se han seguido transmitiendo. Entonces, por eso sería importante volverlas a conocer. Ajá. Bueno, y además estamos proponiendo tener una clase de Cucapá para el próximo año, porque pues es nuestra responsabilidad también aprender la lengua, cosa que yo no pude hacer con Matlatzinca, pero que espero que podamos hacer con Cucapá. Bueno, entonces estamos en un proceso. Aquí es muy importante, de entrada era así como que, pues sí, paisaje lingüístico, hacemos esto y entonces vamos a poder hacer material didáctico relacionado con paisaje lingüístico. Pues sí, pero no, o sea, no es de inmediato, estamos pasando por todo este proceso y en algún momento pues tendremos esos materiales probablemente, aunque también va a haber de otras temáticas. Aquí hay una lotería que ha trabajado Sonia Moreno con otras profesoras de la escuela, y aquí hay un material sobre animales, ¿no? En la lengua. Y el compromiso, aquí estamos reunidos en reunión virtual porque estamos ante la contingencia,
el compromiso es ir trabajando con todo eso. Lo que ha surgido también en todo este trabajo de paisaje es que además hay variantes dialectales del Cucapá, al menos se pueden reconocer 3, la de Arizona y 2 acá en el lado de México. Y para todos estos materiales eso se tendría que reconocer, ¿no? Para que pudieran ser utilizados para las diferentes zonas, hay que darle cabida a estas variantes dialectales por igual. Ahora, por último, quiero mencionar, pueden ir a la siguiente diapositiva, quiero mencionar que han surgido proyectos que son como derivados de todo esto que se está haciendo y que lo quiero mencionar porque tiene que ver con formas de contribuir. Más allá de si uno está en la posición de poder dar una retribución económica cuando se trata de estar haciendo un trabajo muy enfocado, ya sea en traducciones de la lengua o en transcribir, es decir, hay ciertas situaciones en las que se puede dar una retribución económica dependiendo de cómo trabaje cada quien o no. Además, se pueden dar otro tipo de apoyos, o sea, siempre como esto de que pues si vas a ir a un lugar, al menos lleva tu comida, o sea, siempre alguien nos va a invitar un taco, pero está bien que nosotros también llevemos cosas para ese taco, ¿no? Y además hay diferentes necesidades en las comunidades y en los ejidos, es muy importante la retribución. Hasta ahorita yo he hablado de un trabajo de forma co-creativa, coproductiva, pero que además implica por sí mismo una retribución. Pero hay cosas extra que se pueden hacer. Doy un ejemplo muy sencillo porque a veces como estudiantes uno se enfrenta a voy a la comunidad y no puedo trabajar porque todos los demás que vienen pagan y entonces nadie quiere trabajar conmigo, ¿no? ¿Qué hago? Siempre hay algo que hacer, regresar las fotos que tomas, regresar las grabaciones que haces. Si te piden, oye, échame la mano porque tengo que redactar una carta para no sé qué, lo haces. Es decir, sí seguimos en una situación en la que no en todos los lugares hay computadoras o hay internet. Entonces, hay maneras de retribución, de compromiso bien sencillas, que se pueden hacer. Esto, por ejemplo, de la genealogía familiar, responde a una necesidad en la que Sonia y sus tías quieren que quede un registro de quiénes son ellos, de quién es su familia, de dónde han estado para sus nietos, para sus sobrinos, para que se puedan reconocer y que sepan su propia historia. Entonces, aquí no se trata de una investigación sobre términos de parentesco o por sí misma de paisaje, sino de haz un arbolito de la genealogía familiar. O sea, y no es nada fácil, estábamos viendo cómo representarlo, cómo hacerlo. Pero aquí la idea es que ellas puedan ver sus fotos, las que tomamos, y que además tengan en una imagen su genealogía familiar. Eso. Y han surgido otras cosas que también son bien distintas. He mencionado mucho que que los Cucapá, bueno, las mujeres tejen con Shakira, principalmente pectorales, también aretes. Mis aretes son de Shakira, son Cucapás. Y también hacen pulseras y otras cosas. Este es un conocimiento tradicional, se va heredando por mujeres, pero también hay hombres que tejen. Pero, ¿cómo se llama? Después no hay espacios para que puedan vender. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Pues que ahí compras los regalos para Navidad, que te llevas cosas y se lo enseñas a tus amigas, a tus parientes para ver si quieren comprar, etcétera, etcétera. Y de manera completamente casual, en este caso surgió que 2 personas, Dana Valenzuela y Diana Arriola, se interesaron en querer apoyar más allá de eso. Y entonces están ayudando con hacer, pues no sé, un Facebook, el diseño del logo, lo hizo Diana para poder promover estos, ¿cómo se llama? Materiales de Shakira. En este caso tiene que ver directamente con el proyecto de Sonia, ¿no? Del taller de Shakira que está haciendo. Ahora, esto surgió sin que yo lo pensara, ni lo planeara, ni lo hubiera imaginado. Y de hecho yo funciono nada más como un vínculo en el que las presento y demás, y ellas trabajan. Y así van surgiendo diferentes cosas con las que podemos colaborar o contribuir, ¿no? Sin que uno tenga que estar haciendo todo, porque eso es imposible. El trabajo tiene que ser colectivo. ¿Podemos poner la última? Ahora simplemente a manera de
pues de cerrar estas reflexiones, quiero decir que pues que efectivamente este proyecto de paisaje nos ha funcionado para no solamente abordar cuestiones relacionadas con la lengua cucapá, sino con la lengua en relación al contexto en el que se habla de las comunidades, en relación a las prácticas culturales, la historia y la identidad, que hemos encontrado a partir de esto también las cuestiones de las variantes dialectales que ya estaban identificadas por autores anteriores, pero que aquí notamos cómo eso repercute en cómo podemos hacer material didáctico, ¿no? Cosa que yo sé que para muchas lenguas y muchas regiones ya puede estar trabajado o pueden estar en esos procesos, por ejemplo, con el zapoteco, con el mije, pero aquí de pronto pareciera como que si son pocos, ¿para qué le das tanta cabida a la diversidad, no? Mejor haces un material y ya. Pues sí, pero no, porque para la gente es relevante reconocer estas variantes dialectales, ¿no? Ahora, espacios como el del taller de Shakira que han surgido, es un taller que ideó Sonia, pero que ha servido como uno de estos espacios en los que además se involucra la lengua, la cultura y la historia, porque al estar ahí aprovechamos para trabajar lo de las genealogías familiares. Salió el tema del paisaje todo el tiempo. Además salían palabras en la lengua, etcétera. Estuvimos una vez jugando una lotería en Cucapá. La señora Margarita nos decía palabras, las discutía con Sonia, decían cómo se hablaba en otro lado. Y entonces a eso es a lo que me refiero con que lo que hagamos con la lengua tiene que ser anclado a las prácticas culturales, a la historia, etcétera. Y ese es un caso muy, muy evidente, ¿no? Si bien no es que se vuelva una clase de Cucapá el taller, sí se ha vuelto un espacio para sensibilizarse sobre todas estas otras temáticas que rodean a la lengua. Finalmente quiero decir, pues eso, que este es un trabajo colectivo que no pretende como tal dar cuenta del paisaje de los Cucapá como una unidad, sino que hemos estado trabajando con las diferentes familias y que tratamos de partir de esta pregunta de ¿les interesa que haga esto? ¿Y qué más quieren que haga? O sea, yo sé hacer esto, ¿qué quieren que haga? Y tratar de dar respuesta a esas solicitudes. No hemos trabajado hasta ahorita con más familias porque pues primero tenemos que empezar por sacar algunas cosas que ya iniciaron, en este caso con Sonia y con Antonia principalmente, pero además también pues se nos atravesó esto de la contingencia. Entonces hasta aquí vamos. Más adelante pues ya tendremos diferentes tipos de resultados como estos productos que están previstos para la enseñanza, el folleto y también pues la descripción lingüística, morfológica, etcétera, y otras cuestiones que han salido de la parte histórica que ha trabajado más Isabel. Simplemente antes de despedirme, pongo los nombres de quienes contribuyeron con las fotos para esta presentación. Y bueno, agradezco mucho su atención y obvio la colaboración de todos los que conformamos este equipo. No, pues, muchísimas gracias, doctora. Realmente interesantísimo, la felicito de manera muy especial, es un trabajo impresionante y que además creo que es fundamental para los alumnos de lengua y literatura hispánicas, que realmente vean para qué sirve la lingüística y que la lengua está en todo, como siempre les decimos, pero que usted ha sido el mejor ejemplo, el que podemos ver que aparte ayuda, que aporta. Creo que es un trabajo excelente, la veras los felicito a todos, en especial a usted que viene a contárnoslo. Y creo que una parte importante de esto es que los alumnos vean el proceso que usted llevó. Me encantó eso de que primero con el Batlacink y luego que cómo lo escogí fue porque que vean que siempre lo que estamos diciendo, la lengua está en todo y de pronto el tema te sale donde menos lo esperabas, tú creías que ibas por acá y vas por allá. Creo que su historia es así como para publicarla, me fascinó, me encantó. Es además una mujer tan joven, ¿no? Con tanta ilusión, con tanto ánimo. Yo insisto mucho en para investigar hay que tener entusiasmo. Y creo que aquí está obvio, está el entusiasmo, que cómo pasó de una lengua a otra, el interés por aprenderla, el ver toda esta relación, el ser colectivo, el trabajo que es interdisciplinario, creo que es algo que es muy importante y que sí
Yo también confieso, obviamente usted es muy joven, pero a mí también me tocó eso de somos individualistas, a mí dame mi trabajo, que nadie lo toque, no te lo presto, ¿no? Y eso está cambiando y me fascina, me encanta. Creo que usted es el mejor ejemplo. Qué bueno que está usted aquí, que están a nivel nacional viendo todo esto. Y bueno, a mí me gustaría, creo que esto es fundamental, esta parte de la metodología y demás. A mí me gustaría que usted les comentara a los alumnos. Yo tendría dos preguntas básicas, ¿no? A ver, usted qué opina. ¿Cómo se puede escoger un tema? ¿Cuál es el objetivo de qué relación tiene para escogerlo así como usted? No solamente desde la perspectiva de la lengua por la lengua, que creo que usted es un ejemplo fundamental para esto, sino esta experiencia que usted tiene, ¿qué consejo les daría como para poder iniciar la investigación? Bueno, creo que sí, lo que usted dice del entusiasmo es súper importante. O sea, sin ganas de hacer estas cosas, pues no salen, ¿no? Y sí tiene que haber un interés por ciertos temas. O sea, no se puede así como que, pues yo vi que en la presentación Edna dijo que paisaje y entonces me voy a agarrar de paisaje, pero a mí me choca caminar y no me gusta andar subiendo cerros y aparte los dibujitos que, pues no les va a funcionar, ¿no? Aquí tiene que haber una parte de interés por el tema y pues de cómo manejar la información que hay acerca de ese tema. Por ejemplo, a mí se me ocurriría, bueno, y de hecho es un caso que también está pasando, ¿no? Una profesora con la que también platicamos, pero no hemos podido darle seguimiento a ese proceso, hizo un material para la enseñanza de la lengua cucapá. Y este material es considerado como valioso para diferentes personas, como Sonia Moreno, Antonia, la Inocencia ayudó para hacer ese material porque ella es como una de las hablantes que maneja de mejor manera la lengua ahorita, ¿no? De las poquitas que quedan. Y lo que sucedió con este material, pasaron por varias dificultades y al final una de las más fuertes es el tipo de representación de la lengua que utilizaron. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo de que ya había un manejo de la escritura del cucapá como acordado localmente, el INALI llevó este proyecto de alfabetos, ¿no? De la estandarización de los alfabetos y no coincidió. Y entonces el material tendría que haber estado, bueno, digo tendría que porque fue lo que esta profesora me dijo, ¿no? Ella hubiera querido que el material tuviera estas formas de escritura que ya se estaban discutiendo con el INALI. Y entonces lo que me pidió fue apoyo para transformar ese material a este otro tipo de registro. Ahí es donde viene el caso que a mí me guste la fonología, que haga fonología, que etcétera, porque entonces puedo entender la lógica de una escritura de la otra y poder como dialogar con ella, cómo se podría representar a partir de entender cómo funciona la propuesta del INALI, ¿no? Pero entonces, no es, si ahorita yo estuviera mucho más centrada en este tema, mucho más apasionada por el tema de la fonología, pues entonces creo que me hubiera ido por ahí. Pero ahorita me interesan más esos otros temas y entonces pues me fui por allá. Entonces el gusto es indiscutible que tiene que estar, ¿no? Pero sí creo yo que a estas alturas no podemos trabajar sin preguntar si es pertinente o relevante o si les interesa. No es algo que uno pueda aprender a hacer de inicio, o sea, implica otras dificultades, incluso en tiempos, ¿no? O sea, porque de pronto es como que dependemos todavía más de las otras personas y digo dependemos porque pues es algo que le apostamos a que sea co-creativo, pero al mismo tiempo tenemos la exigencia de graduarnos de licenciatura, de graduarnos de maestría, de graduarnos de doctorado y que se vea como algo individual porque las tesis son individuales por más que trabajemos con un montón de gente por exigencias formales, ¿no? Pero entonces, ¿qué se puede hacer? Yo creo escoger temas que sean bastante modestos, o sea, temas que sean pequeños, que vayamos a poder manejar, que no tengamos pretensiones de algo grande. Si este proyecto se ve como que tiene alcance hacia varios lados, es porque así se dio por estar trabajando en colectivo. Si fuera yo queriendo trabajar sola, no hay manera de que hubiera tenido como estos alcances y que además apenas ahí vamos para lo de ver que realmente funcionen los productos que queremos, ¿no? Implica tiempo, implica gente, implica mucho compromiso de todos. Pero entonces para elegir tema, yo sí les diría
buscar temas que sean modestos, que sean pequeños, que puedan identificar alguna necesidad a futuro. Es bien difícil, además de estarse formando como lingüista y querer trabajar un tema como por ejemplo fonología, imaginar inmediatamente cuál va a ser la contraparte aplicada y la retribución. O sea, no es sencillo, no es un paso inmediato. Ajá. Pero sí podemos pensar en un alcance futuro y sí trabajar las cosas pensando en ese alcance. En mi caso hice la fonología del Matlatzinca sin pensar en que pudiera funcionar para la escritura de la lengua. Si lo hubiera pensado, tal vez hubiera organizado diferente las cosas o las hubiera representado diferente o le hubiera dado mayor reconocimiento a la propuesta alfabética que ya había. Eso sin, o sea, sí haciendo la descripción fonológica, pero reconociendo esta otra parte y dándole un arreglo que pudiera funcionar para que después alguien lo tomara para volverlo algo aplicado, o yo misma. Ajá. Como no lo hice así, se quedó muy aislado. O sea, si no fuera por estos colegas que se empezaron a formar y empezaron a necesitar eso, mi trabajo no hubiera servido para nada. Ellos fueron los que lo han ido transformando en algo útil. Pero eso, o sea, no es tanto que de inmediato ya mi tesis vaya a tener como producto algo aplicado, sino voy a hacer esto, pero ¿y eso? ¿De qué podría servir? ¿Con quién lo puedo dialogar? ¿A quién le interesa? Y entonces, ¿cómo lo estructuro para que a futuro sí pueda ser utilizado? Creo, esa es la manera en la que pensaría que ahora trataría de hacerlo. Sí, me parece muy bien porque además es producto de su experiencia, ¿no? A mí me gustó ver todo este proceso que ha llevado y que hace realmente el trabajo interesante y hace volver la mirada hacia atrás y decir, bueno, si hubiera yo hecho, pero ahora ya no repito el error, ¿no? Lo corrijo y entonces eso es algo muy positivo, ¿no? Y bueno, sé que no tenemos mucho tiempo, así que nada más mi otra pregunta, que yo soy de filología hispánica, ¿no? Me interesaría mucho saber la importancia, para usted, la importancia del español en estas investigaciones, por ejemplo, para la recuperación de estas lenguas. El español, o sea, los de hispánicas también son personas fundamentales en todo este proceso, ¿no? Me gustaría saber su opinión de acuerdo con esto, ¿no? Bueno, la primera razón, pues, es sociolingüística, porque, pues, bueno, siempre vemos como el español como si fuera algo homogéneo y monolítico, ¿no? Incluso como si fuera el mismo, el del Quijote de la Mancha y el de nosotros. O sea, es como si fuera una cosa ahí, inamovible. Y no, o sea, el español es muy diverso, ha cambiado mucho a través del tiempo y justamente la mayor diversidad pues está en las regiones que han pasado, pues que están como, que pasaron por menos control, digamos, normativo, pero aparte que tienen más influencia de otras lenguas. Entonces, bueno, ahí a mí me parece que hay que darle cabida a esa diversidad del español y estudiarla también. Luego, en este caso, pues el acceso a la lengua pues es a través del español para quienes somos externos, pero también son lenguas que ya están en una situación de desplazamiento tan alto que los mismos miembros de las comunidades necesitan acceder a través del español. O sea, que como ya no entienden la lengua o no la aprendieron o la entienden pero no la hablan, pues necesitan entrar en un diálogo con quienes sí hablan de manera fluida para poder recuperar el conocimiento de la lengua. Ajá. Yo sé que lo ideal sería estar inmersos en un contexto en el que solamente se hable la lengua indígena y que estos nidos de lengua tienen esa función, ¿no? Que los abuelitos hablen solamente en la lengua indígena y que los niños vayan aprendiendo la lengua indígena como eso, como una lengua materna, como una L1. Pero ya no es la realidad de muchos lugares y entonces pues ni modo, o sea, como en este caso que tenemos un texto que está en Cucapá de Arizona de hace años y que además está registrado con unas convenciones de escritura que no son tan accesibles, ¿no? Luego está el texto en inglés y entonces en inglés tampoco es accesible porque aquí no se habla inglés y esas historias que están registradas ya no se cuentan tanto acá y se quieren recuperar. Entonces, ¿de qué manera accedemos? Bueno, obvio hay un camino a través del Cucapá, ¿no? Donde tendríamos que trabajar con la gente mayor y ver si se acuerdan, si reconocen estas palabras, como tratar de ir viendo cómo se escribe y qué diferencias hay para transformarlo.
entender que se trata de otra variante dialectal, etcétera. Pero bueno, hay otra entrada que ahorita estamos probando, que es, pues la parte de inglés la traduzco al español, ¿no? Y entonces hay muchas cosas a las que uno se enfrenta, como por ejemplo, que en inglés vienen muchas de estas formas como los evidenciales, ¿no? Como de a mí me contaban, a mí me decían, eso decían ellos, o que se repiten las mismas frases, etcétera, etcétera. Y entonces aquí vienen preguntas como, ¿eso se tradujo así? Porque es, más bien, eso es una traducción del Cucapá y entonces esas fórmulas discursivas y narrativas están en el Cucapá, son estructuras poéticas del Cucapá, o la persona lo contó en Cucapá y aparte lo contó en inglés y en inglés es que usó esas estrategias discursivas y narrativas, etcétera. Y luego lo traducimos al español y qué del español vamos a utilizar para esa traducción, ¿no? Y además, si luego nos lo narran a nosotros, por otra parte en español, si vamos tratando de hacer esta recuperación de las historias, también tendríamos que ver qué fórmulas discursivas se utilizan, cuál es la estructura poética, incluso en español, porque no va a ser la misma que la de otros hablantes de español. Entonces, sí es muy pertinente trabajar con el español de las distintas regiones. Pues muchísimas gracias, doctora. Muy interesante la ponencia. Felicidades de veras, no solamente de mi parte, hay muchísimas felicitaciones en el chat diciéndole que está muy bien y muchísimas gracias. Sí, le agradecemos muchísimo su participación y bueno, a nuestros compañeros también los invitamos que a la 1 de la tarde puedan participar en la mesa 3, que es yo y el otro. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias. Muchas gracias a todos.